Entonces, no está hablando de 7 iglesias protestantes. La Testigo de Jehová, una; la Pentecostal, otra; Pentecostal Unida, otra; los Adventistas, 4; los Mormones, 5; los Evangélicos, 6; y los Católicos, 7. No, señor. Se refiere precisamente a que esa iglesia, cuando Cristo comenzó en un lugar, pero después se fue extendiendo a varios lugares y ya estaba en Asia en 7 lugares. Ahora, ¿cómo hago yo para comprobar que eso se refería a la misma iglesia en diversas ciudades? Porque tengo que comprobárselo, porque el protestante va a decir: lo que dice el cura es mentira, eso no lo dice la Biblia, eso es invento del cura, porque no nos quiere aceptar a nosotros como la iglesia de Cristo, porque todas las iglesias son iguales, porque Cristo fundó muchas iglesias, porque no es una sola. Ya va, nos dimos cuenta que Cristo fundó una sola. Pero ojo, también nos dimos cuenta que hay la iglesia en 7 lugares distintos. Voy a comprobarles que esos lugares son ciudades donde ya estaba la misma iglesia que fundó Cristo, pero en esos lugares. ¿Quieren verlo? Para que los protestantes de una vez y para siempre sepan que ellos están engañados y que los fulanos pastores le tomaron el pelo. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 4, nos va a mostrar cómo esas iglesias no son iglesias distintas, sino la misma iglesia en diversas ciudades. La misma iglesia en diversas ciudades. Y le voy a mostrar por qué es la misma iglesia. Porque si fuera de iglesia distinta, una iglesia entonces, pues haría lo que diga el pastor fulano. La de los testigos de Jehová. ¿Usted cree que la iglesia de los testigos de Jehová va a obedecer lo que diga el Papa? No. ¿Usted cree que los Pentecostales Unidos va a obedecer lo que diga el Papa? No. Pero van a darse cuenta que esas iglesias, a pesar de que eran distintas ciudades, obedecían a una misma persona, para demostrarnos que no eran iglesias evangélicas que obedecen a distintas personas, a distintos pastores protestantes. Vamos a escuchar. Y al pasar por las ciudades. ¿Una ciudad o varias? Pongan cuidado que está hablando de las iglesias, la iglesia que está en diversas ciudades. La iglesia de San Cristóbal, que hoy lo llamamos Diócesis de San Cristóbal. La iglesia en Barinas, que hoy ya le dan un nombre de Diócesis de Barinas. O la iglesia del Carmen, la iglesia de Coromoto, la iglesia de Fátima, la iglesia de la Ermita. Son distintas iglesias en la misma ciudad, pero no se refiere a distintas creencias, a distintas doctrinas, a distintos jefes que no obedecen a los apóstoles. No, todas esas iglesias obedecían a los apóstoles, tenían la misma doctrina, la misma enseñanza. No eran sectas protestantes, como quieren decir los protestantes. Va, otra vez. Y al pasar por las ciudades. Al pasar por las ciudades, ¿qué hacían? Les entregaban las ordenanzas. Les entregaban las ordenanzas. Miren que era una sola iglesia en diversos lugares. ¿Por qué? Porque van a ir a las ciudades a entregarle ordenanza. O sea que los apóstoles mandaban aquí, mandaban allá, mandaban allá. Y las ordenanzas las iban entregando. Que habían acordado los apóstoles. Los apóstoles mandaban en todas esas iglesias. De modo que no era
que cada quien fundaba su iglesia, enseñaba su propia doctrina, tenía sus propios pastores que hacían lo que le daba la gana, que cada uno cobraba el diezmo a su manera para él. No, así no es. Iban, fundaban en cada comunidad, en cada ciudad, fundaban la iglesia. Pero esa comunidad tenía que estar bajo el mando, bajo las órdenes de los apóstoles, como hace la iglesia hoy. La iglesia de San Cristóbal está bajo el mando del Papa. La iglesia de Barina está bajo el mando del Papa. La iglesia de Estados Unidos está bajo el mando del Papa. ¿Captan la idea o no la captan? Bueno, entonces vuelvo a repetir para que vayan mirando mejor la idea. Les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. En Jerusalén era el centro donde estaban los apóstoles. Para que las guardasen. ¿Se dan cuenta que no eran iglesias distintas? Porque todas obedecían las órdenes de los apóstoles. Y así pongan cuidado cómo va a decir que son diversas iglesias, porque están en diversas ciudades. Pongan cuidado. Así que las iglesias. Ahí está el plural. ¿Otra vez? Así que las iglesias. Así que las iglesias Eran confirmadas en la fe. eran confirmadas en la fe. Todas tenían una sola fe y obedecían al mismo jefe. Y todos tenían que estar sujetos a los apóstoles. Pero eso ya, iglesia, se había fundado en varias ciudades. Y los apóstoles entonces daban las órdenes, decían, bueno, esto es lo que debemos creer. Se la mandaba a la iglesia que está en San Cristóbal, la iglesia que está en Barinas, la iglesia que está en Mérida, la iglesia que está en Trujillo, la iglesia que está en Estados Unidos, la iglesia que está en México. Mandaba las enseñanzas de allá y todas las iglesias, entonces ahí podríamos decir, para que me entiendan mejor, todas las iglesias católicas obedecían a los apóstoles y se iban fortaleciendo en la fe. ¿Por qué se iban? ¿Cómo es que termina? Fortaleciendo. Así que las iglesias eran